Buenas hermanos, que Dios les bendiga. Continuamos en nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo. Estamos en la sección profética y hoy vamos a ver el punto C, que es la restauración del pueblo. Vamos a ir al capítulo 11 de Romanos para entrar en la palabra de Dios. Después de explicar Pablo que el pueblo de Israel no iba tras la justicia de Dios y de hacer notorio su amor por su pueblo, Israel, Pablo explica en qué condición queda entonces el pueblo de Dios y dice en el verso 1: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Él hace la pregunta, que si los ha desechado. Y la palabra desechado ahí significa empujar a un lado, apartar a un lado temporalmente. Significa que no los apartó a un lado para siempre, no. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan con su pueblo escogido. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 23 al 25 dice: ¿y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra, porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo, y para ponerle nombre, y para hacer grandezas a su favor, y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses? Porque tú estableciste a tu pueblo, Israel, por pueblo tuyo para siempre. Y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Aquí, el escritor del segundo libro de Samuel nos dice en el verso 24 que Dios estableció a su pueblo Israel por medio suyo para siempre y que los confirma para siempre, de manera que no los ha desechado para siempre, sino los ha hecho a un lado temporalmente. Y en el versículo 1 del capítulo 11 de Romanos sigue diciendo el verso: en ninguna manera. Pablo inmediatamente responde: ¿ha desechado Dios a su pueblo? No, en ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. De ninguna manera es una palabra que se traduce como un tajantemente no. Tajantemente no. Imposible se traduce también como es imposible. Dios no los ha desechado para siempre. Definitivamente no. Dios tiene un plan para Israel, definitivamente muy diferente al que tiene para la iglesia. Y no vemos en ningún lado en la Biblia que Dios haya desechado a Israel para siempre. No. Dios siempre los hace a un lado, pero después tiene misericordia de ellos y vuelve a actuar a favor de su pueblo Israel hasta el día de hoy. Versículo número 2 del capítulo 11 de Romanos dice: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Ahí Pablo da la respuesta y ahonda en ello, diciendo: no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. Antes conoció en griego es la palabra proginosko, de donde viene la palabra presciencia, que es el conocimiento previo que tiene Dios de todas las cosas. Recordemos que uno de los atributos de Dios es que Él es omnisciente, todo lo sabe. Y Él conoce las cosas desde antes, durante y después. Así es que Dios ya sabe cómo voy a terminar yo este video y yo ni idea tengo de cómo voy a terminarlo.
pero Dios ya sabe. Incluso las palabras que voy a mencionar específicamente Dios ya las conoce. Sabe si voy a poner un ejemplo que tengo escrito acá o voy a poner un ejemplo que se me ocurrió en ese momento de la cabeza. Él sabe de hecho si lo voy a terminar este video o no lo voy a terminar y voy a tener que empezar en otro momento y hacerlo de nuevo. Él ya sabe todas esas cosas. Él ya sabe que vas a cenar. Él ya sabe que vas a almorzar. No sé en qué tiempo y en qué momento me estás viendo. Yo estoy grabando esto en este momento, pero usted lo va a ver en otro momento y Dios en el momento en que usted lo vea, Dios sabe todas las cosas antes de que sucedan. Entonces, de modo, hay una manera de que Dios sabía desde antes todo lo que iba a pasar con Israel. Dios sabía que ese pueblo era un pueblo terco, tremendo, tal como sucedió. Y tal y como sucede hoy en Israel, que muchos, la gran mayoría de judíos no reconocen a Jesucristo como el Mesías. Y Dios eso ya lo sabía, con todo y todo los escogió. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice que no por ser mejores o no por ser más o por ser mejores los escogió Dios, sino que los escogió porque Él quiso, porque tenía que escoger a alguien y escogió a Israel. Y Dios sabía que ese pueblo iba a hacer todo lo que hizo en el desierto, que iba a ser un becerro de oro, que se iban a enojar con Él, que iban a pedir agua y que iban a pedir comida en el desierto y que después de darles comida ellos se iban a rebelar con Dios, que iban a adorar imágenes, ídolos, otros dioses de las tierras en donde ellos iban conquistando. Dios todo eso lo sabía y sabe. Dios sabe lo que hoy está pasando en Israel. Con todo y todo los escogió. Por eso Dios no los desechó, porque los sabía desde antes. Dios los escogió sabiendo cómo era ese pueblo y con el cual tiene un plan que es diferente del que tiene con la iglesia. Los planes de Dios se cumplen y se cumplirán en nosotros también. Recuerden, Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el verso 30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios no desecha para siempre, porque nosotros estamos en el proceso de glorificación. Dice que a los que antes conoció, a esos también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que fuesen a futuro, para que Él sea el primogénito entre muchos. Entonces, Él nos conoció. Y recordemos que la palabra predestinar no es que escogió a dedo, este sí, este no, este sí, este sí, este no. No, sino que Dios, en el conocimiento previo que tiene de todas las cosas, ya sabe si usted se va a arrepentir, se iba a arrepentir o no se va a arrepentir nunca en su vida. Entonces, a los que se arrepintieron, a los que nos arrepentimos, a los que reconocimos nuestros pecados, a los que reconocimos que necesitamos de un Salvador y que ese Salvador es Jesucristo, creemos que por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, por ese sacrificio, nosotros lo entendemos, lo creemos y obedecemos lo que Él manda, entonces somos salvos de la condenación eterna. Entonces a nosotros nos predestinó, nos escogió. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos aceptar el regalo de Dios. Las personas tienen el libre albedrío y tienen total libertad para escoger una cosa u otra. Así es que si la persona se salva es por su propia decisión. Y si se condena es por su propia decisión.
No es que Dios condena a unos y salva a otros. No, es por las decisiones de cada uno. Lo que pasa es que Dios ya conoce cuáles son las decisiones que usted va a tomar. Y entonces obviamente Él sabe que esos no se van a salvar y que estos sí se van a salvar. Y dice el verso 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. O sea, a los que aceptaron el regalo, a estos también los llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Ya fuimos justificados en Cristo Jesús para el perdón de nuestros pecados, declarados inocentes por Cristo Jesús, porque creímos. Entonces, a nosotros, a los que nos llamó, nos justificó. Y a los que justificó, a estos también justificó. Lo que pasa es que estamos en el proceso de justificación nosotros. Y eso es que estamos siendo limpiados cada vez más buscando la santidad que vimos en el capítulo 8, cada vez más apartándonos del pecado, cada vez más dándole menos ocasión a la carne y cada vez fortaleciendo más nuestro espíritu con la palabra de Dios, con oración, con ruego, con ayuno, con vigilia, con alabanza, con lectura de la palabra, pero sobre todo poniendo en práctica lo que ella nos dice, que es lo que al final hace posible las cosas. Después, si nosotros no hacemos caso como hijos de Dios y somos desobedientes, Dios también nos va a hacer a nosotros a un lado temporalmente. Sí, no solo a Israel, a usted y a mí también nos puede hacer a un lado temporalmente. Luego nos disciplina y después de la disciplina nos toma de nuevo y sigue trabajando en nosotros. Pero pasamos por la disciplina, perdemos tiempo, perdemos bendiciones, perdemos cosas valiosas mientras estamos en desobediencia, y mientras estamos en disciplina nos va a doler la disciplina. Entonces, mejor tomemos decisiones diferentes para no tener que pasar por disciplinas y poder disfrutar de todo lo que Dios quiere darnos y bendecirnos mientras estemos en esta tierra, aún en medio de dificultades, de circunstancias negativas. Aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás conmigo. Podemos confiar que aunque la situación esté difícil y complicada, nosotros tenemos al Dios Todopoderoso de nuestro lado, trabajando a favor nuestro, y que ese pasar por ese valle de sombra y de muerte es temporal, es por un momento rápido. ¿Para qué? Para fortalecernos, para que crezcamos en fe, para que crezcamos espiritualmente y podamos nosotros poner en práctica lo que hemos leído, lo que hemos atendido, lo que hemos aprendido de la bendita palabra de Dios. Sigue diciendo el verso número 2 de Romanos capítulo 11 y pregunta: ¿o no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Este pasaje que dice el apóstol Pablo acá es el que encontramos en el primer libro de Reyes 18 del 20 al 22 y también en el capítulo de primero de Reyes 19, los versos 13 y 14. Y lo que Elías invoca en ese momento es que le dice al pueblo: vea, si Baal es Dios, síganlo. Pero si Jehová es Dios, síganlo a él. Pero no estén claudicando ahí pensando entre dos pensamientos. Decídanse de una vez por todas si van a servir a uno o van a servir al otro. Pero no puedes estar un tiempo acá y otro tiempo acá. Un momento aquí y otro momento allá. Que sí lo sirvo, que no lo sirvo. Que ahora sí, que ahora no. Que mañana sí, que mañana no. No. O sea, hay que decidirse, porque no podemos estar un tiempo pecando y un tiempo buscando la santidad, un tiempo haciendo las cosas como nosotros queremos y otra cosa como Dios quiere. No, o sea, tenemos que decidirnos y hacer las cosas bien de una vez por todas, rotundamente. Definitivamente no podemos vivir así, y eso es lo que invoca Elías. Y él dice en el verso 3 de Romanos capítulo 11: Señor,
A tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Eso fue lo que él invocó. Eso lo vemos ahí en el primer libro de Reyes, capítulos 18 y 19. Elías, después que Jezabel dijo que lo iba a buscar y lo iba a matar, eso sucedió después de que Elías dio muerte a 450 profetas de Baal, ¿verdad? Entonces Jezabel se levantó y mandó a decirle a Elías que lo iba a matar. Y Elías dice: Señor, solo yo he quedado. Él pensó que todos se habían muerto. Ahora, el principio acá para nosotros. Acá se pueden tomar dos decisiones incorrectas cuando estamos en una situación como esa. Elías creyó que había quedado solo y que todo se acababa ahí y tiró la toalla. Acá debemos rescatar algo. Número uno, le dije que hay dos posiciones. La primera es que no eres único o especial. No somos únicos ni especiales. No soy el siervo especial de Dios, que sin mí o sin ti las cosas no funcionan. No. No podemos tomar esa decisión. Que si yo no estoy, esto no funciona. Eso es una falsa opinión de uno mismo y no debe de ser así en nosotros. Las cosas funcionan porque son de Dios. Funcionan conmigo o sin mí, contigo o sin ti. Van a funcionar porque es Dios quien las hace funcionar. Así que nada de creernos nosotros, como decimos acá en Costa Rica, la última chupada del mango. En otros países creo que usan que no somos la última Coca-Cola en el desierto. Cuidado con pensar así. Dios siempre va a tener un remanente. Un remanente. No se le puede subir a uno a la cabeza de que sin mí las cosas no funcionan. Esa es una posición que nosotros no debemos tomar. Definitivamente no debemos tomarla. Y la segunda posición que les decía es que tampoco podemos pensar que Dios abandonó todo, porque no vemos las cosas funcionar como nosotros pensamos o queremos. Por lo que dice en Primera de Reyes, capítulo 19, versos 13 y 14. Eso le dolía a Elías, pensando que solo él había quedado y que lo andaban buscando para matarlo. Y en el verso 4 volvemos a la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 11, versículo 4, dice: pero, un pero aquí, recordemos que los peros en la Biblia son importantes, pero, ¿qué dice la divina respuesta? ¿Qué dice Dios? ¿Qué es lo que me dice a mí la palabra, la escritura? Siempre debemos de ir a las escrituras. Mucho cuidado con eso. Dios me dijo, y la escritura no dice nada de lo que Dios le dijo a X o a Y profeta o apóstol. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. ¿Qué significa? Que Dios siempre tiene un remanente. Un remanente es un pueblo, un grupo pequeño. Hay algunos ejemplos de remanentes en la Biblia y otros en la historia de la iglesia. Remanente es un grupo pequeño. Esa palabra remanente en hebreo es la palabra sheerit. Significa restante o porción, resto, el resto. Y en griego es la palabra kataleima, que también significa restante o pocos. O sea, tiene el mismo significado tanto en griego como en hebreo. Y hoy en día, déjeme decirle que hoy en día existe un remanente. ¿Puede verlo usted en su iglesia quizás? Cuando hay ciertos cultos son pocos los que llegan, casi siempre son los mismos los que están haciendo las cosas de una manera correcta y la gran mayoría no. No podemos tapar el sol con un dedo. Esto es así. En segundo libro de Crónicas, capítulo 30, verso 6, los voy a dejar por aquí anotados para que usted los pueda buscar en su casa. Solamente se los voy a mencionar. Segundo de Crónicas 36, Esdras 9:15, Nehemías 1:3, Isaías 37:32,
Miqueas 7:18 y Romanos 9:27. Todos estos pasajes hablan de remanente. Hablan de remanente. Ahora, esos son los que están en la Biblia. Pero hay otros remanentes en la historia de la iglesia que nosotros podemos ver algunos datos. Que por ejemplo, en el año 1300 después de Cristo, un pequeño remanente dio origen o impulsó la reforma protestante liderada por Martín Lutero. Antes de Martín Lutero hubo dos hombres sumamente importantes. Yo les recomiendo que pueda leer acerca de ellos. También le voy a dejar los nombres por acá para que usted los pueda buscar y pueda escudriñar e investigar la vida de estos hombres que le voy a decir. Ahorita le voy a dar dos, luego le voy a dar un tercero. Estoy hablando de dos reformistas antes de Martín Lutero. Uno es John Wycliffe. Ese nació en 1330 y murió en 1384. Ese era un teólogo y sacerdote inglés. Y el otro era un sacerdote bohemio llamado Juan Hus o Jan Hus. Lo puede buscar con cualquiera de los dos nombres. Yo se los voy a dejar por aquí. Ese nació en 1369 y murió en 1415. Y Wycliffe, el primero que le mencioné, inspiró a Hus, cuyos esfuerzos fueron el motor de las guerras husitas allá entre 1419 y 1434, de la reforma bohemia que se dio entre 1380 a 1436. Dos de los primeros intentos de reforma antes de Martín Lutero. Martín Lutero, obviamente, más adelante se refería a John Hus o a Jan Hus o a Juan Hus, que fue ejecutado en 1415 como hereje, como modelo para los cristianos. Martín Lutero lo tomaba como un ejemplo para los cristianos, aunque la iglesia católica lo mandó matar por hereje, según ellos, pero los herejes eran otros. Juan Hus, al igual que Martín Lutero, buscaban una verdadera relación con Dios basada única y exclusivamente en la fe. Basada únicamente en la fe y en la propia interpretación de las Escrituras. Bien, el otro nombre del otro reformador antes de Martín Lutero es un tocayo. Se llama William Tyndale. Ese nació en 1494 en el condado de Gloucestershire, en Inglaterra. El 6 de octubre de 1536 murió en Vilvoorde, Bélgica. Fue un sacerdote excatólico inglés que realizó la primera traducción de la Biblia al idioma inglés a partir de los textos hebreos y griegos, sin pasar por el latín. Esta traducción fue la primera en usar el nombre Jehová o la palabra Jehová como nombre de Dios, siendo este nombre preferido por los reformadores protestantes ingleses. Fue la primera Biblia impresa en idioma inglés y la primera de las nuevas Biblias inglesas de la Reforma protestante. Se consideró un desafío directo a la hegemonía tanto de la Iglesia Católica como de las leyes de Inglaterra, que mantenían la posición de la Iglesia. Estudió en Oxford, la misma universidad donde había estado John Wycliffe poco más de 120 años antes.
Posiblemente los ideales de Tyndale estuvieran influidos por Wycliffe. En 1515 se graduó como maestro en artes, licenciado, en la Universidad de Oxford, y posiblemente sus estudios complementarios los realizó en la Universidad de Cambridge. Después de titularse se trasladó a Cambridge, donde posiblemente conoció a Erasmo de Rotterdam, quien estaba terminando su compilación de Novum Instrumentum Omne, en latín, que significa el Nuevo Testamento en griego. Además del inglés como lengua materna, en el curso de su vida, Tyndale aprendió francés, griego, hebreo, alemán, italiano, latín y español. Acá quiero hacer un pequeño paréntesis, hermanos. Muchas veces las personas creen que nosotros, los cristianos, somos ignorantes, que nosotros desconocemos un montón de cosas de ciencia, de filosofía, de historia, de gramática, de literatura, qué sé yo, no sé, tantas ramas que hay de la ciencia. Pero este hombre nos da a nosotros un ejemplo de que nosotros debemos de sacar tiempo y pasar tiempo estudiando y procurando ser cada vez mejores en muchas ramas de lo natural, sin que esto nos saque a nosotros del estudio de la palabra de Dios, sino que como complemento de la palabra de Dios podamos entender, por ejemplo, cómo funciona el universo cuando estudiamos o conocemos un poquito de astronomía, no astrología, no, astronomía, conocer un poquito de eso, conocer un poquito de las leyes que rigen el universo, conocer un poquito de cómo funciona, por ejemplo, en la tierra, los vientos, las lluvias, las tormentas, el calentamiento global, por qué se dan sequías en ciertos lugares, por qué hay inundaciones en otros, cómo es que funcionan los volcanes, cuál es la función de un volcán en la tierra, ¿verdad? Un poco de conocimiento de esto nos hace muy bien para poder entender también muchas otras cosas de la Biblia, el poder de Dios, por ejemplo, y no quedar como ignorantes delante de alguna persona que crea que nosotros somos ignorantes. No, estudiemos, pero sin dejar la palabra de Dios de lado, sin dejar la palabra de Dios de lado. Tenemos que estudiar y estudiar bien. ¿Ok? Continuamos. Aunque hoy hay muchas sectas y falsas enseñanzas, debemos estar seguros que hay un remanente, tanto de judíos nacidos de nuevo, como de todas las naciones del mundo que hemos nacido de nuevo. Yo nací de nuevo y no soy judío, pero también en algún video anterior dejé la referencia de un judío que había aceptado a Jesucristo, y conocemos muchas personas de nacionalidad judía que profesan que Jesucristo es el Señor, que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento por Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, por Yahweh, como lo llaman ellos. Creo que así lo pronuncian o lo intentan pronunciar los que quieren pronunciarlo en hebreo, ¿verdad? Aunque recordemos que las letras son en el tetragramatón griego YHWH, esas letras son impronunciables, no sabemos, se perdió la pronunciación real de cómo era el nombre de Dios, pero lo que significa es yo soy el que soy, el gran yo soy. Ese yo soy, ese es el nombre de él, y nosotros lo pronunciamos Jehová. Si usted prefiere pronunciarlo Yahweh, no hay ningún problema.
No nos vamos a pelear por un idioma o por otro idioma. Yo prefiero llamarlo en español Jehová. Sin embargo, sé que me estoy refiriendo al Dios de Israel, al Dios único, creador del cielo, de la tierra, del universo y de todo cuanto existe. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Yeshua HaMashiach, dirían algunos en hebreo, de Jesús el Cristo, de Jesús el Mesías. Bien, sigue diciendo el verso 5. Después de toda esa explicación del remanente que hay y que ha habido y que siempre ha habido y que siempre habrá, dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Recordemos que Pablo está hablando en el primer siglo después de Cristo. Después de la crucifixión de Cristo, a Romanos se escribió algunos años después. También les voy a dejar por acá, voy a averiguar exactamente cuántos años después para no dar un dato falso. Pero se escribió unos años después. Entonces Pablo está diciendo que en ese momento en el que él está escribiendo Romanos hay un remanente de la iglesia de Dios, del pueblo de Israel específicamente. Hay un remanente que creyeron. Ahorita vamos a mencionar algunos. Dice el verso 6 del capítulo 11 de Romanos: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Ese mismo pasaje, en la versión Nueva Traducción Viviente, que acá quiero hacer un pequeño paréntesis. Esta versión Nueva Traducción Viviente tiene los derechos reservados, tiene la autoría de Tyndale House Foundation, en honor a William Tyndale, que fue el primer traductor de la Biblia de hebreo y griego al inglés. Entonces, esta fundación lleva el nombre de él. Y esta es una nueva traducción, la Nueva Traducción Viviente, que recordemos, nos gusta usar diferentes versiones de la Biblia. Hemos usado la Dios habla hoy, la palabra de Dios para todas, la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional. Hemos usado la Biblia al día, hemos usado la traducción del lenguaje actual y por supuesto la Reina Valera. ¿Por qué? Porque en más traducciones vamos a poder encontrar un mejor entendimiento y conocimiento de ciertas palabras que a veces en Reina Valera se nos hace un poco complicado entenderlas. Oiga lo que dice ese mismo pasaje de Romanos 11:6 en la Nueva Traducción Viviente. Y como es mediante la bondad de Dios, ¿qué es mediante la bondad de Dios? La salvación. Entonces no es por medio de buenas acciones, no es por medio de obras. Pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es: gratuita e inmerecida. Así es que si le cobran, ahí no es. Y si usted quiere poner sus obras de justicia para merecerla, pues déjeme decirle que así no es. Es gratuita porque Dios pagó el precio en su Hijo Jesucristo con su sangre y nos la regaló a nosotros por gracia. Ese es un regalo que no merecemos. Por eso es inmerecida. Y es por fe la que conseguimos cuando se nos predica el Evangelio de Jesucristo. De modo que es por gracia, por pura gracia. Y eso no deja nada al hombre para que se pueda jactar de ser parte del remanente de Dios. O sea, nosotros no nos metemos dentro del remanente de Dios, ni dentro del pueblo de Dios, ni dentro de la iglesia de Dios, ni en nada por nuestros propios esfuerzos. Que eso nos quede bien claro, es por fe. Sigue siendo un regalo que no merecemos, ni hicimos nada para merecerlo. Porque cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. O sea, ni siquiera
estábamos haciendo nada, entre comillas, bueno. Y si hiciéramos algo, entre comillas, bueno, dice Isaías, que todas esas buenas acciones de nosotros, todas esas justicias de nosotros, son como trapo de inmundicia. Entonces, por ningún lado, no hay uno solo bueno, no hay quien busque el bien, no hay, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, dice Pablo al principio de la carta a los romanos. Continúa diciendo Romanos 11:7. ¿Qué pues? Se hace una pregunta. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Israel iba tras una salvación, pero no lo alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tratando de buscarla o de encontrarla por sus propias justicias. Ahora, los escogidos, que somos nosotros, los que ahora somos cristianos, que venimos de los gentiles. ¿Por qué de los gentiles? Porque venimos de pueblos que no son de sangre judía. Esos son los gentiles, del resto de las naciones que no son Israel. Esos sí lo han alcanzado. Y los demás, o sea, Israel, fueron endurecidos. Entonces, ¿qué? Dice Pablo. Eso es lo que significa que pues. Entonces, ¿qué? Lo que buscaba Israel, la salvación, ¿no la ha alcanzado? ¿Por qué? Porque iban tras ella por sus propias justicias, no creyeron en Jesús. Y al no creer en Jesús, no la alcanzaron. Y no la alcanzan hoy tampoco, si no se cree en Jesucristo, que es el único camino al Padre. San Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie es nadie. Nadie viene al Padre si no es por mí. No por mí, por Jesucristo. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesucristo. Eso deja excluido a cualquiera. Si usted quiere ir al Padre a través de cualquiera, quien sea, no va a llegar. Porque es única y exclusivamente a través de Jesucristo, el Mesías prometido. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Los escogidos somos los que creímos en Él. No fue, como dijimos antes, que fueron escogidos a dedo. Este sí, este sí, este sí, este no. Este sí, este sí, este sí, este no. No. Sino que creímos en un momento dado. Esos somos los escogidos. Recuerden lo que vimos en el capítulo 8. Una vez más, que la presencia de Dios, el conocimiento previo de todas las cosas que Dios tiene, Él sabe quiénes creerían y quiénes no creerían. Y a los que creen o los que creímos, a estos les llama escogidos. Los primeros judíos que creyeron, para mencionar algunos, entre los primeros que creyeron, Juan el Bautista, Andrés, Juan el Apóstol, Pedro, Natanael, Felipe, Esteban, el mismo apóstol Pablo, Bernabé, Silas, Marcos, Timoteo, Tito, Priscila y Aquila. También mujeres como Lidia, María Magdalena, María, la hermana de Lázaro, y también Marta, su otra hermana, etc. Los demás que no creyeron, ¿qué les pasó? Fueron endurecidos, dice el pasaje. ¿Y quiénes son algunos de esos demás que fueron endurecidos? Por ejemplo, los fariseos. No fue que Dios los endureció, sino que ellos, por no creer, se endurecieron solitos. Al igual que muchos que quizás puedan escuchar esto en algún momento y no creen, se endurecen solitos. No es que Dios los endurece. Es que si no suaviza su corazón, si no reconoce que necesita de un Salvador, si no reconoce que es pecador,
por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo, que te dice, por ejemplo, la ley moral de Dios, que el único Dios es nuestro Padre Celestial, el Dios de Israel, que no te hagas imagen, que no adores imágenes, que guardes el día de reposo, que honre a su padre y a su madre, que no mientas, que no mates, que no adulteres, que no codicies, que no hables falso testimonio contra tu prójimo. Pero usted decide matar, adulterar, mentir. Recordemos que matar es enojarse contra el hermano. Adulterar es simplemente desear a la mujer en la mente. No necesariamente hay que llegar a acostarse con ella o una mujer a acostarse con él, ¿verdad? Todo ese tipo de relaciones están prohibidas. Entonces, cuando nosotros entendemos esas cosas y decimos, no, yo estoy mal, yo necesito de un Salvador porque el pecado me va a llevar al infierno, entonces yo reconozco que Jesucristo es el único que me puede salvar, entonces mi corazón no se endurece, se suaviza. Y Dios me cambia la naturaleza y me cambia ese corazón de piedra que yo tenía antes por un corazón de carne, un corazón suavecito, que ahora sí puede discernir las cosas del Espíritu. Pero si no creo, no hay ninguna otra palabra, no hay ningún otro mensaje, no hay ninguna otra manera de poder llegar al Padre sino a través de Jesucristo. Y si no es por el Evangelio, no hay otra manera. Entonces se endurece usted solito porque no quiere creer el único mensaje que le puede hacer salvo. Y al igual que en ese momento, en ese tiempo en que Pablo está escribiendo la carta a los romanos, al igual que esos fariseos, hoy mucha gente se está yendo al infierno por no creer. A mí un día de estos, una persona me dijo, me estás enviando al infierno. Digo, no, yo no lo estoy enviando al infierno. Dios tampoco envía a nadie al infierno. Al infierno se va usted solito. Solito se va usted al infierno si decide no aceptar el regalo de Dios. O usted solito también decide aceptar el regalo que Jesucristo nos da por gracia de la salvación y decide cambiar su eternidad del infierno, de una condenación eterna, a una eternidad de vida con Dios. Usted solito toma la decisión. Esa decisión no la puede tomar su papá por usted, no la puede tomar su mamá por usted, no la puede tomar su esposa por usted, no la puede tomar su hijo o su hija por usted, no la puede tomar el pastor por usted, ni su vecino, ni el jefe. Nadie. Tiene que ser suya y tiene que ser mía, personal. Dios nos habla todos los días. Nos habla en las prédicas, en cada domingo, por ejemplo. Y usted o yo no hacemos caso, no arreglamos nuestra vida espiritual, pasamos por alto esas cosas, nos vamos endureciendo poco a poco. Y resulta que este tipo de personas que no hacen caso cuando se predica, cuando se les presenta el Evangelio, cuando se les habla acerca de Jesucristo, cuando se les confronta con el pecado y más bien se enojan, muchas veces ellos dicen, no, yo estoy bien, pero evidentemente notamos que están mal. Como aquel borracho lleno de licor, que se tambalea, se mueve para todo lado, anda sus ojos así como desorbitados, ¿verdad? No puede ni hablar bien y no puede ni cruzar la calle y uno le dice, venga y le ayudo para cruzar. No, yo estoy bien. No, pero usted está bajo los efectos del licor. No, yo no estoy borracho. Déjeme solo. Y pum, se cae. Y no reconoce que está borracho y está en esa condición. Todos lo ven, pero él no lo ve.
Así le sucede a las personas que se les endurece el corazón o endurecen su propio corazón por sus propias decisiones y no quieren aceptar el regalo de Dios. ¿Conoce gente así? Probablemente sí. ¿O seré yo, maestro? ¿Soy yo el que soy duro? ¿Soy yo el que no reconozco? ¿Soy yo el que tiene que cambiar ciertas cosas, ciertas actitudes, ciertas prácticas en mi vida? Y de verdad tomar decisiones que realmente reflejen que yo soy un hijo de Dios nacido de nuevo, que soy un cristiano de verdad, no un cristiano a la secreta. A muchos cristianos, y no lo digo para jactarme, les da miedo hacer contenido como este y subirlo a las redes por el qué dirán. No, 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 no. Yo sé que yo no tengo el montón de seguidores como tienen otros. Yo desearía que estos mensajes llegaran a mucha gente, pero son pocos los seguidores. Pero gloria a Dios por los seguidores y por los suscriptores que tenemos. Gloria a Dios porque usted lo comparte con otras personas. Gloria a Dios porque usted sí hace su parte y yo también. Quizás usted no tenga la facilidad para poder explicarle toda esta carta de Romanos a un amigo, a un vecino, a un hermano, a un familiar, a su esposa, a su esposo, a su abuelito, a su papá, a su mamá, a sus hijos, a sus nietos. No lo sé. Pero usted sí puede compartirles estos videos y que ellos los vean y yo se los y yo les explico, o sea, vean estos videos y entonces oyen las explicaciones. Pero hagamos algo. Hagamos algo, compartamos más, hagamos un poquito más de lo que estamos haciendo hasta ahorita, caminemos la milla extra, compartamos con otros el mensaje de salvación, porque muchos están yendo hoy al infierno porque nosotros nos quedamos callados y no les dijimos nada. ¿Qué importa que se enojen? Lo siento, que se enoje. Pero le decimos la verdad. Le decimos la verdad. Y al final puede ser que recapacite. Puede ser que el Espíritu Santo de Dios haga la obra en esa persona. Porque ¿cuántas veces le hablaron de Cristo a usted antes de que usted tomara la decisión por Cristo? ¿Cuántas veces me hablaron a mí? Fueron muchas, muchas, muchas. ¿Qué tal que la última persona que nos habló, esa por la cual Dios utilizó para que nosotros tomáramos ya la decisión final, qué tal si esa persona no nos hubiera hablado? ¿Qué tal si esa persona hubiera decidido, no, ya no le hablo más? Y no llega ese día a hablarnos. ¿Dónde estaríamos nosotros hoy? Entonces tenemos que insistir. Tenemos que insistir. Ahora, recordemos que estas personas de Israel no fueron desechados para siempre, sino que fueron hechos a un lado temporalmente. ¿Quiénes? El remanente, el pueblo de Israel, perdón. El pueblo de Israel. Hoy en día, el pueblo de Israel que vive allá en la nación geográfica de Israel, ellos han sido hechos a un lado temporalmente. Así pasó con mi vida, por ejemplo. Yo perdí unos 15 años de mi vida y después de mucho sufrimiento por las consecuencias de toda la desobediencia que yo anduve, porque anduve en drogas, como yo era hijo, volví a él. Pero ¿cómo volví? Todo golpeado, todo maltratado, con años de vida perdidos, como el hijo pródigo. Volvió porque era hijo. Porque era hijo. Entonces, ¿para qué sufrir todas esas consecuencias y todo eso
¿Para qué perder tiempo y años, pasar a diferentes situaciones en disciplina por Dios, pudiéndolas evitar? Evitémoslas mejor. ¿Cómo? Siendo obedientes, haciendo lo que Dios manda. Obviamente ya naciste de nuevo, obviamente ya eres hijo de Dios, pero apartándose del pecado y buscando la santidad, siendo parte de ese remanente que no dobló sus rodillas ante Baal, ese remanente que no doblamos nuestras rodillas ante el sistema del mundo, que no nos acomodamos al sistema del mundo, ni a lo que dicta el mundo, ni como vive el mundo. Así sean mis parientes, así sea mi madre, así sean mis hermanos. Yo no me puedo acomodar al sistema del mundo, porque eso está en contra de lo que Dios manda. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces mi prioridad tiene que ser Dios, siempre y solo Dios. Romanos 11, verso 8, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Está hablando del pueblo de Israel. Ese pasaje lo leemos en Isaías 29:10. En la traducción del lenguaje actual dice así: Dios ha hecho caer sobre ustedes un sueño muy profundo. Ustedes, los profetas, deberían ser los ojos del pueblo, pero son incapaces de ver nada. Estaba escrito. Dios ya sabía. Estaba escrito. Espíritu de estupor no es un espíritu demoníaco del diablo o algo así, sino que se les quitó la sensibilidad. Estupor significa literalmente adormecer, como cuando a uno se le duerme un brazo o las piernas, usted se pellizca y no siente porque está dormido. Eso es estupor. Y ya no estaban obedeciendo a Dios y ni sentían nada. Los fariseos no sentían nada, ni cuenta se daban, ya no discernían que andaban mal con respecto a los mandamientos y los caminos de Dios. Jesús les habló de frente con las escrituras. Ignoráis las escrituras, ustedes no las conocen, ustedes ya se olvidaron de ellas. Ustedes tienen un montón de mandamientos de hombres y con eso se invalidan la palabra de Dios y los mandamientos de Dios, poniendo mandamientos de hombres antes que los mandamientos de Dios. Y ellos pensaban que estaban bien, ya estaban endurecidos sus corazones y ya tenían ese espíritu de estupor, que estaban dormidos espiritualmente y ya no podían discernir absolutamente nada. No esperes a llegar así, porque si la palabra de Dios hoy no te convence, ¿qué te va a convencer cuando estés dormido? Si ahorita que estás despierto no quieres tomar decisiones correctas, ¿qué vas a hacer cuando estés dormido o adormecido espiritual, mentalmente, con un velo que no te deja ver, que no te deja discernir, que no puedes distinguir tu mano derecha de tu mano izquierda? Bueno, no sé cómo la ve usted ahí en el video, de tu mano derecha de tu mano izquierda. No esperemos a llegar a eso. Hagamos lo que tenemos que hacer ahora que hay tiempo. Es por eso que nosotros insistimos tanto en que no caigas en ese adormecimiento, para que atiendas antes de que eso pase si no haces caso. Y lo advierte, la palabra de Dios lo advierte en Hebreos 3:5, por ejemplo. Dice: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, usted la está oyendo hoy, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Si usted oye la palabra de Dios, no se endurezca. Ese es el consejo bíblico.
Y también Hebreos 4:7 dice, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Yo espero que usted sea de las personas que está escuchando hoy esas palabras, la voz de Dios, y usted atiende a la voz de Dios. Y no que el día que usted parta de este mundo, se acuerde por una eternidad que usted escuchó la voz de Dios, que usted escuchó estos mensajes, que usted le predicaron el Evangelio de Jesucristo, pero no atendió, pero ya será demasiado tarde, porque ahí ya no se puede hacer absolutamente nada. No hay misas que te saquen del purgatorio, porque el purgatorio no existe. No hay nada que se pueda hacer. Establecido está para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Si crees en eso del purgatorio, te han engañado como muchas otras cosas que te han engañado, porque no te predican la palabra de Dios y a Jesucristo. Esas personas que tienen los corazones endurecidos no ven, no oyen. Espiritualmente están ciegos, no pueden ver, están sordos, no pueden oír. Y dice un refrán que no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Verso 9 del capítulo 11 de Romanos. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Verso 10. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiale la espalda para siempre. Ese mismo versículo, o esos mismos versículos, en la Nueva Traducción Viviente, Romanos 11, 9 y 10, Nueva Traducción Viviente dice, también David dijo que su mesa de abundancia se convierte en una trampa, en un engaño que los lleve a pensar que todo está bien, que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban su merecido, que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver y que la espalda se les encorve para siempre. En mi versión yo interpreto ese pasaje con las siguientes palabras. Échales a perder la fiesta, y más bien que sus fiestas los lleven a caer en una trampa, y después que se den cuenta, castígalos, haciendo que sus ojos no vean nada, y aún sus espaldas se doblen como si llevaran una pesada carga. Joróbale la espalda por majaderos. Es un sufrimiento eterno, pero también es un sufrimiento mientras está en la tierra, y hay un sufrimiento físico. Personas que usted no los ve sonreír nunca, personas que siempre están estresados, personas que nada les llena, que nada les hace sonreír, disfrutar la vida. Como en una de las enseñanzas que tenemos de nuestro hermano pastor en este canal, creo, se los dejo por acá, o por acá, no sé dónde es que va a salir. ¿Has estado buscando la felicidad y no la encuentras? ¿Y no puedes ser feliz? Precisamente porque tienes el corazón endurecido. Y este tipo de personas no tienen futuro. Voy a leer de nuevo en mis palabras para concluir. Échales a perder la fiesta. Y ese es Dios. Y Dios tiene poder para echarle a perder su fiesta si sigue de majadero, no atendiendo la voz de Dios. Ahora, yo no te estoy condenando, te estoy advirtiendo. Ese es mi deseo y mi corazón, para que atiendas y puedas salir de ese mal camino. Échales a perder la fiesta, y más bien que sus fiestas los lleven a caer en una trampa, y después que se den cuenta, castígalos, haciendo que sus ojos no vean nada, espiritualmente hablando,
y aún sus espaldas físicamente se doblen como si llevaran una pesada carga. Joróbales la espalda, o sea, hágalos andar así, por majaderos. Perdón si esa palabra majadero en su país puede significar algo grosero. Aquí es una persona que no hace caso. Es una persona que no hace caso y que insiste en no hacer caso. Eso es. Hasta acá llegamos con el estudio de este día. Que Dios te bendiga y continuamos en la próxima, si Dios quiere. Que tengas un excelente día. Hasta luego. Suscríbete a nuestro canal, El Evangelio Hoy.